Regresamos a 55 minutos, son las 10:11 y recibo a doña Carmen Inver Brugal, parte de la familia CDN, la violencia y la indiferencia ante sus manifestaciones. Carmen, buenas noches. ¿Cómo estás, Yulisa? Te vi muy entusiasmada ayer hablando con el general Méndez. Él tiene el don de la ubicuidad. Te iba a decir eso mismo. Sí, me dejó recuerdos, me imagino. Sí. Que después nos asustamos con la posibilidad de una renuncia. ¿Tú no te acuerdas? Claro que tú te acuerdas. Hay renuncias que después... Sí, sí. Claro. Irrevocables que después son revocables. No mentimos porque creemos en los sacramentos. Claro, el bautismo, la confirmación, el matrimonio y la última unción. Sí. Mira, Yulisa, hace unos meses invitamos aquí a una psicóloga especializada en violencia a propósito del maltratador de Baní, del abusador de Baní. Y cuando yo pensaba en esta conversación, después que nos reunimos, como nos reunimos siempre, por esta oportunidad que tú me das, como dicen los amigos tuyos, yo no vengo aquí a proponer ni una receta, ni a decir lo mismo, y hablaba con Jaime Aristi, que nosotros no queremos admitir, Yulisa Céspedes, que vivimos en una sociedad violenta. Desde el 1844 a nosotros nos ha asignado que la se formó violencia. con violencia, una patria que se formó bajo violencia obligatoria. Entonces, cuando hacemos así decimos, ¿qué nos está pasando? Falta educación. Yo digo, bueno, ese es un aspecto, pero ¿quiénes nos van a educar en la no violencia? La mayoría de maestros y maestras, con todo el respeto, que a veces son incapaces de comunicarse, y que vemos los videos maltratando a los estudiantes. Y que muchas veces ellos mismos son víctimas de violencia y o portadores, son maltratadores. Y portadores de la violencia. Pero no solo en la escuela pública, en los colegios también. Yo hice un trabajo en una ocasión donde decía que la violencia comienza, y tú que tienes tantos muchachos, tuyo, los nuestros, los míos y los demás. Solo los míos. La despedida, la entrada al colegio ya es violenta. El amanecer de los niños ya es violenta por... ¿Te das cuenta? Y es atropellado. Y apura y vámonos. Y después te cuentan que si le da al amiguito. Entonces, lo que yo quiero plantear es lo siguiente. Asumamos primero que vivimos en la violencia. Que vivimos en una sociedad donde no nos importa. Porque nosotros lloramos muchísimo cuando la pareja de pastores fue asesinada. ¿Tú no te acuerdas? Claro que sí. Y se nos pasó. Cuando mataron a Aníbal también. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sociedad nuestra, conducida por esos grupos tan impolutos de la sociedad civil que organizan y llenan la plaza y llenan las ciudades y los municipios, la prédica es por la corrupción administrativa, vamos a por los ladrones, pero la violencia nunca nos ha importado. Es más, les aterra la sangre. Ellos no mencionan las violaciones cotidianas, ellos no mencionan los incestos, ellos no mencionan los golpes y las heridas. Yo recuerdo una comparecencia magistral de la honorable Procuradora General de la República, de la Cámara Americana de Comercio, donde ella rindió cuentas. Porque ahora las autoridades le rinden cuentas a los grupos, tú sabes, eso es la nueva... Bueno, eso siempre se ha hecho, pero ahora es más público. Es más público, exacto. Además de las visitas, los que no son los desayunos, que conducen siempre, unos que están en embajada ahora, bueno. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo comentaba con viejos servidores del Ministerio Público y del Poder Judicial que nunca a esos señores le vamos a hablar de la sangre, nunca le vamos a hablar de los machetazos, nunca le vamos a hablar de la impunidad con la violencia. Aquí también trajimos el caso, pero estoy sacando pétalos de una rosa. El caso de un artista urbano que en el apartamento donde él estaba murió una jovencita y él y unas tías de la jovencita llevaron el cadáver a un centro de salud. Y cuando empezaron las investigaciones, el artista urbano se estaba filmando mientras le declaraba y la fiscal le aconsejó que tuviera un perfil bajo y que ella le iba a arreglar todo eso. Entonces, apañamos la violencia. La violencia es de mal gusto decirla, pero vamos a seguir lamentando que maten a las suegras, que maten a los hijos, que maten a los hermanos, que pasen cosas como las imágenes que acabamos de compartir en una barriada mientras nos dicen que ya que aquí no hay problema en los barrios.
Que No, aquí y- la delincuencia se controló. Y cuando nos dicen que uno de esos barrios, de los que nosotros tenemos video todos los días, es un barrio modelo. Bueno, Y- modelo de violencia. Sí, la verdad es que tal vez no nos hemos sincerizado, como tú dices, con el tema de la violencia y en vez de resolverlo lo tapamos. Entonces, en lugar de encubrir, vamos a rasgarnos las vestiduras y vamos a lograr que en nombre de lo que es, de las estadísticas reales, nos sumemos todos. Porque aquí hace falta convicción colectiva, que no sea solo vamos a por los ladrones, que no sea solo la exhortación que siempre hacemos, aquello de duerman con ropa, y más ahora que dicen que necesitan, por aquello las encuestas, que Sí, que hasta con bulto tienen que sí, dormir. con un bultico y cositas para afeitarse y demás. Sí, con Y un perfumito las damas, sobre todo conánicamente. ¿Te gustó ese verbo? Sí. Conánicamente. Que ahora ya la Cámara de Cuentas acusa, eso no se había visto nunca. Bueno, la Cámara de Cuentas ha entrado en un rol, digamos, de producción Sí. al que el país no estaba acostumbrado. Y tú hiciste en una ocasión un trabajo muy bueno acerca de la Cámara de Cuentas. Sí. El asunto es que, y no quisiera meterme por ahí ahora, pero que la Cámara de Cuentas, Yulisa, presenta, no acusa. Presenta, sí. Es decir, dice, mira, Yulisa no No hizo estuvo esto, clara, no no hizo pagó esto, no. con el recibo, pero ahora también la Cámara de Cuentas asusta y acusa. Y hay que dormir con ropa. Pero vuelvo a decirte, un mensaje unificador. Las 7 palabras no fueron unificadoras, no fueron de paz. ¿Alguna vez lo han sido? Bueno, pero por lo menos, dependiendo del momento electoral, tú te sumas y dices, sí, Sí. es verdad, los otros eran malos, Pero vámonos. no estamos en periodo Pero ya electoral. estamos en 2 años y escuchar al muy apreciado y respetado Monseñor Benito de las Rosas hablar del CAN y de que nosotros estamos en Francachela y que... No, aquí se necesita un mensaje espiritual, pío, que le diga a esos muchachos que están en las esquinas, disparándose entre ellos, defendiendo los puntos de droga, que le diga, por favor, hay otra manera de ser, otra manera de ejercer una adolescencia preterida, porque yo sé que ellos tienen carencia y que con ese negocio les va bien, pero que alguien se lo diga. Entonces, esa violencia no va a ser ni con la educación, porque tendríamos que esperar 30 años para ver los frutos de la educación en no violencia, Es que hemos hecho planes a largo plazo que no han dado resultados. porque no han sido bien planificados. Nosotros hemos creado ministerios hace 10, 12, 18, 17 años, creyendo que con la creación de ministerios se iban a resolver cosas que eran estructurales de la sociedad. Si en vez de construir o decretar o hacer leyes para ministerio, habríamos o hubiéramos invertido realmente en una educación de paz, en una educación de derechos, de respeto, tal vez tendríamos hoy una generación ya de 17 o 18 años que vendría subiendo sin violencia. Exacto. Pero no trabajamos con esa planificación. Estamos tarde. Estamos tarde. Recordé ahora lo que dijo Monseñor, el vacilón de la felicidad. Monseñor en la catedral, hablando del vacilón, Sí. rico vacilón, cha-cha-cha. ¿Tú bailaste cha-cha-cha? No. No. Entonces, vamos a redefinir el discurso contra la violencia. Vamos a hacerlo de verdad, porque si no, poco a poco, te menciono a Bukele y la solución de Bukele. Entonces, Pero aquí aplauden muchísimo a Bukele. sí, entonces eso vamos a quererlo. Claro. No puedo dejar de mencionarte, y sé que lo has mencionado en otro lugar, a propósito de lo que no es efectivo, como en todos los casos de asesinatos a mujeres, hay una previa orden de alejamiento. Que no funciona. Que no Que funciona. no ha dado los resultados. Y el colmo esperados. es, y no quería referirme a los casos específicos, sino hacer una panorámica, que el recién matador de la suegra De Raquelita y de- Guerra. la llamó por teléfono. 25 llamadas le hizo desde la cárcel. Entonces, Nosotros teníamos un video que lo presentamos esta mañana donde él se veía tranquilo, dicen los muchachos aquí, chilling, chilling, con su celular, con su cigarrillo, y lo encaraban un poco respecto de lo que había hecho. Y él, o sea, ese señor está alejado
de cualquier sentimiento de culpa. Casualmente, y por eso quise, y lo dije a producción, que quería volver a hablar de la violencia, recordemos el señor que salió el 22 de febrero, iniciando marzo, mató a los 2 niños y agredió al padre y a la madre. Sí. Entonces la cárcel... Por unos chivos. Por unos chivos. Entonces yo sé que tienes un pendiente aquí con los boots. Creo que debemos explicarle a todas las personas que van a participar en la pregunta qué son los boots y qué son esas formas de construir realidad. Y una realidad sería, ya no somos un país violento, ¿qué te parece? Bueno, eso sí estaría fuerte, que le inyecten adrenalina o esteroides a una realidad como esa, que todo el mundo sabe lo que pasa. Tú y yo nos vamos a pausa y cuando regresemos, tú te vas a quedar ahí. Iván Lorenzo, el senador de Elías Piña, y Medina Acosta se integran con nosotros justamente para analizar. Es cierto que tenemos un ataque de bots en medios de comunicación y redes sociales, y además, sí es cierto que esto no es nuevo, que se ha usado desde siempre, al menos en los últimos años. Sí. Vámonos a la pausa.